Hoy nos ocupa el estudio de 3 versículos de la carta a los Hebreos que esperaría yo, y eso quisiera para que fuéramos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, que todos estuvieran estudiando también este escrito que nos ocupa estos meses. Que usted vaya estudiando por su cuenta, porque de repente ya le he comentado aquí los predicadores, pues vamos hacia la carrera, ¿verdad? Porque el tiempo a mí apenas me da 60 minutos, imagínense, ¿qué hago yo con 60 minutos? Entonces voy volando. Y de repente en su estudio personal usted va leyendo algo que dice, ay, este versículo creo que no me queda muy claro. O me habían explicado algo diferente de ese versículo, y de repente aquí tenemos la oportunidad de poder estudiarlo juntos y crecerlo juntos. Entonces, la facilidad que usted tiene en esta iglesia es de que usted puede interrumpirlo en cualquier momento y decir, hermano, regresemos. Como al principio, ¿no? Porque la idea es no que yo me ponga a hablar acá, sino que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, si solo estoy hablando y usted no me está entendiendo, yo voy a perder el tiempo, ¿entiende? Y la propuesta estaba estudiando un montón para que usted me entienda. Entonces, la idea es que usted comprenda. Entonces, de repente, yo sé, voy muy rápido, pero es por ese reloj que está ahí. Y algunos me comienzan a hacer cara de hambre, o cara de calor, o cara de aburridos. Entonces, yo trato de contenerme, pero así aprovechamos bien el tiempo también, que usted vaya adelantando, vaya estudiando la palabra del Señor. Ya el próximo domingo nos ocupa el capítulo 3, por eso usted ya debería estudiar el capítulo 3 y decir, eso está interesante, ¿verdad? Y estar atento para la predicación del próximo domingo. Bien, entonces leemos Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18. Primero Dios podamos concluir. Dice de la siguiente manera, ¿ya todos lo tienen? Amén. Bien, solo déjenme echarme el trago de agua, y es agua bendita, ¿no? Porque ya está aquí arriba. Bien, dice, porque ciertamente Él, ¿quién es? Jesucristo. No, ¿verdad? Dios el Padre. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículo 16 dice, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. La salvación del Señor no ha sido destinada para ninguna obra de la creación más que para el hombre. Dice ahí el escritor a los hebreos, porque Él no tomó para sí a los ángeles. Los ángeles, igual que nosotros, son creación del Señor. Pero lastimosamente, y para desgracia de ellos mismos, ¿verdad? Los ángeles que pecaron, los ángeles que se rebelaron contra Dios, no tienen perdón de Dios. No hay un mecanismo de salvación o de expiación de los pecados para los ángeles, no lo hay. Porque la gracia fue destinada para los hombres. Entonces, por eso bien dice el escritor ahí, porque ciertamente Él no tomó a los ángeles para sí, sino a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? El hombre. Bueno, lo vamos a ver en dos sentidos. Dice, en el sentido que ha sido coronado, bueno, el hombre tiene un privilegio sobre el resto de la creación. El hombre tiene un distintivo sobre el resto de la creación, de que, como ya leímos anteriormente, siempre en la carta a los Hebreos, el hombre ha sido coronado de gloria y honra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esos versículos? Decíamos, esos versículos no se refieren a Jesucristo. El escritor está hablando del hombre. Dice, tú le coronaste de gloria y de honra, y estudiábamos en esa ocasión de que por dos razones, básicamente podemos decir que Dios coronó al hombre de gloria y honra. En primer lugar, porque lo hizo
lo hizo semejanza, imagen y semejanza de Él mismo. Ninguna obra de la creación del Señor ha sido hecho a imagen y semejanza del Señor, solo el hombre. Entonces eso lo hace un elemento, ese elemento hace del hombre que sea coronado de gloria y de honra. Y el otro elemento que lo distingue del resto de la creación es que el hombre es depositario de la gracia del Señor. Ninguna otra creación es depositario de la gracia como es el hombre. Solamente hacia el hombre se ha destinado la gracia. Ahí lo que vamos a leer no es para los ángeles, no es para los ángeles que el Señor tomó para sí, sino al hombre. Los ángeles fueron seres creados, seres espirituales, ¿verdad? Creados con voluntad propia. Están creados a la voluntad propia, porque tienen voluntad propia, que ellos decidieron junto con Satanás rebelarse contra Dios. Entonces Dios no ha establecido un mecanismo para que ellos se salven. Y podríamos suponer algunas cosas. La Biblia no dice por qué, pero podríamos suponerlo, ¿verdad? Ser seres espirituales tenían un contacto directo con el Señor y estaban en la presencia del Señor, no como nosotros. Nosotros no somos seres espirituales, somos seres espirituales en el sentido de que podemos desarrollar nuestra espiritualidad, pero no somos espirituales, somos carnales. Y no estamos conscientes de todo el mundo espiritual, no podemos ver el mundo espiritual. Hay demonios en las regiones celestes, como dice Pablo, pero nosotros no los podemos ver. Hay ángeles que habitan alrededor de nosotros, pero nosotros no los podemos ver porque son espíritus. Así como el Señor no se puede ver porque es espíritu. Pero los ángeles estaban en la presencia del Señor, disfrutando de la gloria, se sabían quién era el Señor, y a pesar de eso se rebelaron. Entonces, eso se entiende. Tiempo, ¿no? El Señor no ha destinado salvación para los ángeles. Entonces, por esas dos razones, dice el escritor, que el hombre ha sido coronado de gloria y honra, por ser hecho imagen y semejanza de Él, y por ser repositorio de la gracia. Ahora, el Señor sí destinó la gracia, sí destinó el medio de salvación a su creación, que es el hombre. Y dice que sí rescató a la descendencia de Abraham, no a los ángeles, pero sí a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham se refiere al hombre a quien Dios ha decidido salvar. Ahora, no todos los hombres descienden de Abraham. ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿Descienden todos los hombres de Abraham? ¿Ah? Sí, todos descendemos de Adán, sí. Pero el escritor a los hebreos dice acá que decidió salvar a la descendencia de Abraham. No pone ahí a todos los hombres, sí, todos descienden de Abraham. ¿Quiénes son los que descienden de Abraham? Por lo de Israel, los israelitas. Pero allá en Gálatas también aprendimos que Pablo extiende este concepto de los descendientes de Abraham, pero extiende a quiénes. ¿Quién? Estuvieron en el estudio. ¿Quién extiende Pablo este concepto de la descendencia de Abraham? A los que creen, ¿verdad? A los que igual que Abraham le creyeron al Señor. No, porque dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así todos los que creemos al igual que Abraham, somos contados como descendencia de Abraham. Por eso el escritor dice que no tomó a los ángeles para sí, sino a la descendencia de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 7 dice: de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Pues nosotros somos hijos de Abraham también, porque al igual que Abraham, le creímos al Señor. Si decías que hemos creído al Señor, ¿cuántos han creído al Señor? Entonces nosotros podemos ser contados de la descendencia de Abraham. O sea, nosotros se refiere el escritor cuando dice no tomó a los ángeles para sí, sino a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. El Señor ha destinado la salvación para nosotros. El versículo 17 dice: por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Aquí está hablando de Jesucristo. Dice: por tanto, ¿por qué por tanto? Porque no
solo no escogió Dios a los ángeles, sino que escogió a la descendencia de Abraham. Entonces era necesario que Jesucristo fuera semejante en todo a lo que había escogido, que era a los descendientes de Abraham, a nosotros. Tenía que ser semejante en todo porque Él iba a ser nuestro representante. Él iba a asumir la carga o la pena del pecado nuestra. Bueno, ¿quiénes pecaron? Pecó el hombre, ¿verdad? Cuando todos pecamos, ¿quién tenía que ser castigado? El hombre. Entonces por eso era necesario que Jesucristo en todo fuese semejante al hombre para recibir el pecado del hombre. Porque quien tenía que subir la pena era el hombre. Entonces Jesucristo era 100% hombre. Era Dios hecho hombre. No había ningún hombre capaz de sustituir al hombre porque todos habían pecado. Tenía que ser Dios mismo quien se encarnara sin pecado. Jesucristo fue un hombre que nació sin pecado porque fue concebido ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces no había pecado en él. Y siendo humano no había forma de pecar porque era Dios. Pero sí había forma que padeciera todos los padecimientos que padecemos los hombres porque era hombre. Se dice el escritor, por tanto era preciso, era necesario que en todo fuese semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Ya lo estudiamos en el pasado. Nosotros los que hemos creído en Él. Nos llama a nosotros sus hermanos. Imagínense, Jesucristo nos llama a nosotros sus hermanos. Jesucristo, nosotros somos hermanos de Él. Stephanie, hermana de Jesucristo, imagínense. Miren usted. Sí. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, el Señor nos llama a nosotros sus hermanos. Esto es increíble, hermano. Increíble esto. ¿Por qué nos llama a sus hermanos? Porque nosotros, por cuanto creímos en su nombre, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, como hijos de Dios somos hermanos de Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Eso leímos anteriormente. Entonces tenía que ser semejante a todos sus hermanos. Pero en dos cosas Jesucristo no era semejante a todos sus hermanos. En todo Dios encarnado, el Verbo encarnado, Jesucristo hombre, en todo fue semejante a nosotros. Sufrió todas nuestras penalidades, todas nuestras debilidades, nuestras limitaciones las sufrió Jesucristo. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, tuvo hambre, se sintió triste, se sintió solo, se sintió decepcionado, se sintió abandonado, se sintió traicionado, sintió sueño, cansancio, todo fue semejante a nosotros. Incluso fue tentado en todas las cosas. Pero fue semejante en todo, menos en dos cosas. Uno, primero en la relación que tenía con el Padre. Ningún hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tiene una relación semejante a la que Jesucristo tiene con el Padre. Primero porque el Padre y Él son uno. No hay manera. Esa relación directa que Jesucristo tiene con el Padre, nosotros no la tenemos. Él es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros no somos hijos unigénitos. Nosotros somos hijos injertados. Somos ramas del olivo injertadas ahí. Nosotros no pertenecíamos ahí, hemos sido injertados. Entonces en eso no nos parecemos. Y en lo otro que Jesucristo no se parece a nosotros, que nosotros pecamos, Él no pecó. De ahí en todo fue semejante a sus hermanos. Y dice el escritor acá que hay una razón por la cual Jesucristo se encarna. Porque era necesario que Jesucristo fuera semejante a sus hermanos. Dice acá, a fin de ser un sumo sacerdote que tuviera dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Bueno, fiel y misericordioso. Se encarna el Verbo para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Misericordioso, ¿en qué sentido? Misericordioso con nosotros, los hombres. Porque Jesucristo se compadece del alma necesitada, del alma que está sin Dios o del alma que está en perdición.
Nosotros sin Cristo, como estudiamos el domingo pasado fue. ¿Antepasado fue? ¿El domingo pasado qué hubo? Entonces, como estudiamos el domingo antepasado, todos los hombres estábamos condenados porque habíamos roto nuestra relación con el Creador. Y el hombre que no tiene comunicación con su Creador está muerto espiritualmente. Bueno, está muerto, ¿verdad? Allá andamos moviendo y toda la cosa, pero la muerte para la Biblia no es la separación del alma con el cuerpo, lo dijimos, sino la separación del alma con su Creador. O sea, hay muchos muertos. Y el Señor Jesús se compadece de ese estado de muerte espiritual del hombre, porque en ese estado de muerte espiritual, ese hombre que no ha creído en Jesucristo, no es que va a ser condenado, sino que dice el apóstol Juan que ya ha sido condenado. O sea, los hombres que no creen en el Señor Jesucristo en este momento están condenados. Ahorita, no es que cuando se mueran, no, ahorita son condenados. Usted tiene familiares que no conocen al Señor, que no creen en Jesucristo, sepa, ahorita están condenados. Ellos están muertos ahorita. Tiene su mejor amigo, su mejor amiga que no conoce al Señor, está muerta ahorita. Ya está condenado. Entonces ya dice, alguno acá no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ahorita está condenado. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la muerte física? La condena se materializa. No hay fuera, ¿por qué? Porque ya estaba condenado. Los hombres sin Cristo ya están condenados. Entonces solo falta que se materialice eso, que se dé que termine la cuenta regresiva de nuestros días en la vida, aquí en la tierra, para que esa condena se materialice y el hombre pase condenación eterna. Ahorita ya en ese estado de no estar cerca de Dios, ya viven en miseria, en amargura, en condenación, en culpabilidad, autoculpabilidad. Pero la condena que viene después de la muerte es una muerte eterna, es un fuego eterno, es un castigo eterno, porque ya están condenados. Entonces el Señor Jesús se compadece de ese estado en el que el hombre sin Cristo se encuentra, en el que la humanidad entera se encuentra. El Señor se compadece y tiene misericordia con el hombre pecador que se encarna para poder darle al hombre el medio de pasar de condenación a vida eterna, para pasar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. El Señor da el medio, da el camino para que los que ya están condenados puedan romper ese acta de decreto que está en contra de ellos y puedan pasar al reino del amado Hijo de Dios. Así es la misericordia del Señor. No solamente establece el medio, sino que Él es el medio. El castigo tiene que ser, el pecado tiene que ser castigado y Él asume el lugar del hombre para recibir Él el castigo, para que el hombre no lo tenga que recibir. Y lo recibe Él y dice, aquí está el medio para salvarse. Ustedes no tienen que hacer nada más que creer en los méritos de Cristo, en el castigo que ya fue ejecutado en Cristo, y recibirlo nosotros y vivir para el Señor. Entonces la misericordia del Señor se manifiesta en ese acercamiento que Dios tiene hacia el hombre. No es el hombre buscando a Dios, siempre ha sido Dios buscando al hombre. El hombre solo puede salvarse cuando Dios lo llama. Porque si el hombre no es llamado por Dios, el hombre no puede salvarse. ¿Y cómo llamó Dios al hombre? Cuando levanta la cruz. Y dice Jesucristo, venid a mí todos los que están cargados y fatigados, y yo los haré descansar. Ese es el llamado de Dios. El hombre no puede salvarse. Si no existiera ese medio de salvación, no hay manera que el hombre se salve. Solamente a través del llamado del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús tiene misericordia hacia el culpable y establece el medio para salvarse, para que todo aquel que en Él crea, ahora ya no se pierda, porque ya vivía en condenación, pero ahora ya no se pierde por creer en Cristo. Y en nosotros se cumple lo que Pablo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Esa es la misericordia. ¿Y cómo se obtiene eso? Así, por pura misericordia, no por mérito. Ningún hombre es lo suficientemente bueno para salvarse.
No hay nada que nosotros podamos hacer ni para obtener ni para retener la salvación. El Señor da el medio para salvarnos y da el medio para santificarnos también. Él es fiel para mantenernos a nosotros firmes y fieles hasta el día de nuestra redención. Pero es Él quien nos sostiene. Esa es la gracia del Señor. Y esa misericordia. Entonces por eso se encarna el Verbo. Dice, por tanto era preciso que todo fuese semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso. Pero no solo misericordioso, sino un sumo sacerdote fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al llamado que el Señor le había hecho. La misericordia de Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote, se expresa para sus pares. Jesucristo encarnado, ¿verdad? Para el hombre. Pero la fidelidad se manifiesta al cumplimiento, a la constancia del supremo llamamiento que había recibido de parte del Señor, que era que obtener la glorificación a través de los padecimientos. El Señor Jesús resistió su llamado, sabía que venía, sabía cuál era su destino y se mantuvo firme y fiel en ese destino. ¿Qué hubiera pasado si el Señor dice, no, ya no? ¿Qué pasa? Si el Señor dice, no, esto no es para mí. Desde el momento de, imagínense a un ser que está en la gloria, ¿verdad? Sentado en su trono de majestad, sin necesidad de nada. No necesita nada porque Él sustenta todas las cosas. Es la fuerza del cansado, es la fuerza del cansado, pero viene se encarna a cansarse. Él es el pan de vida y el pan de vida tiene hambre. Él dice, el que bebe de las aguas que yo doy jamás tendrá sed, pero Él tiene sed. ¿Te imaginas lo que es para alguien tener un montón y de repente no tener? Pero por voluntad propia. Pues en ese momento, digo, el Señor pudo haber dicho en cualquier momento, no, esto no es para mí. Y sobre todo Satanás hostigando ahí, ¿verdad? Que le dice, si eres el Hijo de Dios, de los 40 días de ayuno. Dice Mateo, que después de los 40 días de ayuno, el Señor tuvo hambre. ¿Alguna vez ustedes le han dado hambre? ¿Han sentido hambre alguna vez? ¿Han estado en un desierto alguna vez? O dicho de otra manera, ¿han tenido hambre y no han tenido con qué comprar? Pues eso sí es una gente en un desierto, porque que alguien tenga hambre en un desierto es complicado. No puede tener hambre aquí y no pasa nada. No aquí consigue comida en cualquier lugar. Hoy ni siquiera tiene que moverse de su casa. Así de raganes somos, ¿no? Pedido ya y nos lleva la comida. Pero ponerse en un desierto, ¿para dónde? ¿De dónde? Y Satanás le habla al Señor Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, diga a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor pudo haberlo hecho o no pudo haberlo hecho. No lo he hecho. Hermano, ¿y qué no hacemos nosotros con un pedazo de pan? Por menos, ¿verdad? Por menos tenemos la primogenitura. Pero dice la Biblia que Él fue un sumo sacerdote fiel, o sea, se mantuvo en la misión. Le llega el diablo a la necesidad del cuerpo, a la necesidad fisiológica, para que renuncie a su propósito, para que el propósito lo lograra por otra vía. Y el Señor había establecido una vía para el propósito de Jesucristo, que eran los padecimientos. El propósito del Señor era que por los padecimientos Él cumpliese la redención de nosotros. ¿Y por qué tenía que padecer el Señor? Porque Él venía a sufrir el castigo por el pecado. ¿Y qué es lo que merece el pecado? El castigo. Él venía a eso. Tenía que ser perfeccionado por los padecimientos. Toda su vida fue así, siente hambre. Pero por mantenerse fiel a su llamado, se veía que después los ángeles llegaron y le sirvieron. Luego la pasión de él, la pasión fue la crítica de la gente.
de sus adversarios. Él en su ministerio cumpliendo la voluntad del Padre y la gran crítica que se le hace. Y nosotros somos delicados con la crítica. Bueno, si algunos aquí, porque algunos les digo algo, ya no quieren ser. Ay, no, hermano, eso está aguantando la crítica de la gente. Yo no queremos saber, pues imagina el Señor, hermano, que le hubiera dicho al Padre: no, Señor, yo a los niños vengo, pero los niños no me recibieron. Ya no, así no. Y el Señor dice: bueno, ya no, se mantiene fiel. A pesar de eso, y no era una crítica como la que nosotros recibimos. No es el bullying que nosotros recibimos, el bullying cristiano, ¿verdad? Ay, hermano, ¿qué se cree? Ay, me miren los zapatos, ¿no? Ay, sí, que hay, muy espiritual. Esa es una crítica que recibimos aquí en la iglesia. Y por esas cosas queremos desistir y ya no servir, ¿verdad? Y el Señor Jesús, la crítica que recibía, o los ataques que recibían, era para matarlo. Ellos confabulaban para asesinarlo. Nosotros no. Aquí confabula, a lo mejor, bueno, yo creo que no. Aquí podría confabular a alguien para quitarle el privilegio, pero no para matar a alguien. Jamás hemos pensado matar a uno de ustedes. Se nos ha cruzado por la cabeza. No lo hemos dicho. Jamás lo hemos dicho, te lo vamos a decir. ¿Ah? Ya no es cierto, no lo hacemos. Pero Jesucristo se mantiene fiel a pesar de eso. Vamos al tema de la pasión de Cristo. Cuando es arrestado, y antes de ser arrestado, el Señor sabía qué es lo que le tocaba y le anuncia a sus discípulos y le dice: hoy vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, será entregado en manos de los impíos. Y lo van a maltratar, lo van a injuriar, lo van a golpear hasta matarlo. Sabía eso de Él. Entonces ahí Pedro, ¿verdad?, usado por Satanás, le dice: Señor, pues no vayamos a Jerusalén. Y nosotros, cualquiera de nosotros hubiera comprendido, a nadie hubiéramos acusado. Decir: no, si no crees, no vayas. De hecho, no vayamos. Porque si está el problema del maestro, también los discípulos, no vayamos. Y nadie hubiera acusado al Señor de no haber ido. De hecho, hubiéramos dicho que era prudente. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Pero Jesús sabía que ese era su propósito. Él había venido a morir, a dar su vida. Entonces, ese era el propósito. Y se mantiene fiel al llamado. Fiel al llamado. ¿Por qué nosotros debemos procurar la fidelidad con el Señor? Pues fiel al llamado. Si Él no hubiera sido fiel al llamado, ¿dónde estaríamos nosotros? Esa es la gran pregunta. La pregunta que tenemos que hacer a nosotros: ¿por esto yo quiero desistir del Evangelio? ¿Por esto? ¿Por esto estoy diciendo ya no me voy a congregar? ¿Por esto estoy diciendo ya no voy a servir? ¿Por esto estoy diciendo ay no, el camino del Evangelio y todo? Si no vamos a padecer, no vamos a tener los padecimientos de Cristo. Y Cristo sabía que iba, y Él da su vida. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y sabía que la forma en la que le estaba entregando era una forma cruel, denigrante. Y aún así la entrega, Él la entrega. No ando huyendo, escondiéndose. Cuando llegó el tiempo que el Señor había dispuesto, Él dijo: esta es mi hora, aquí voy. Y entrega su cuerpo en sacrificio por nosotros. ¿Ya su hermano de la paz? No es muy agradable decir por esto. Por nosotros que no valemos nada, que nadie daba por nosotros. Por eso el Señor dio su sangre. Fiel al llamado. Y lo arrestan. Cuando antes de ser arrestado, el Señor, consciente de qué era lo que tocaba, ora al Padre en su agonía, en su desesperación, en su aflicción, y le dice: Señor, si fuera posible. Él está diciendo: yo quiero hacerlo, pero si hubiera otra manera, no a través de los padecimientos, si hubiera otra manera, a que yo pueda pasar esta copa
sin beberlo. Entonces el Señor en su humanidad, ¿verdad?, sintiendo la agonía de la muerte, porque, hermano, aunque ya estemos redimidos para el cielo, lo que pasa es que Jesucristo sabía qué tipo de muerte iba a sufrir. El Señor iba a sufrir dos muertes: la física, que es una muerte cruel, sanguinaria, humillante, y la otra muerte que nunca la había experimentado, la separación de Él con el Padre. Nunca la había experimentado. O sea, siente la agonía. Dice: si fuera posible, aparta de mí esta copa, sin que yo la beba. Pero a pesar de eso, se mantiene fiel todavía. Y le dice al Señor: pero no se haga mi voluntad, sino que se tenga. Y vamos. Y un ángel, y los ángeles bajan del Señor para darle fuerza, para consolarlo y decirle: adelante, es por ellos, es por ellos. El Señor veía la cruz, pero detrás de la cruz veía a todos los redimidos por ese sacrificio, todos los que un día íbamos a estar en su presencia, en la gloria con Él. Y por eso decide seguir adelante, fiel al llamado, un sacerdote fiel. Claro, en la condición de Dios, en la condición divina, no podía manifestar ese grado de fidelidad. Tenía que experimentarlo en la humanidad, con todas las limitaciones humanas, con el dolor que implicaba una herida, un golpe, que le arrancara la barba de su cara con las manos. Ese dolor, conociendo ese dolor, sabiendo el dolor que iba a experimentar, podía demostrar su fidelidad al llamado del Padre. Y decir: aquí está mi vida. Fiel, obedecer este llamado hasta las últimas consecuencias. Entonces, era necesario que el hombre, que Jesucristo se encarnara para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y aquí, el escritor de los Hebreos comienza a tocar un tema que más adelante lo va a desarrollar, que lo podemos ver nosotros allá en Levítico, capítulo 16, que era la labor, una de las labores del sacerdote. Dice el escritor de los Hebreos que todo lo que se escribió antes del Nuevo Testamento era luz y sombra de lo que iba a venir. Todo el ritual del Antiguo Testamento, el culto del Antiguo Testamento, el que el Señor le ordenó a Moisés que estipulara la construcción del tabernáculo, todo apuntaba a Jesucristo. Todos esos sacrificios apuntaban a Jesucristo. La gente antes no se salvaba por ofrecer un sacrificio, sino por poner su fe en ese sacrificio que el Señor iba a destinar para el hombre posteriormente, porque todos esos corderos, todas esas ofrendas que se dedicaban eran símbolos de Jesucristo. Entonces dice el escritor de los Hebreos que ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y una de las funciones del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, como le digo, lo puede leer ahí usted en Levítico capítulo 16, no vamos a tener tiempo para estudiar Levítico capítulo 16, pero usted lo puede leer. Pero una de las funciones era ofrecer un sacrificio para la expiación del pecado del pueblo. Pues veamos, un par de versículos nada más. 16 de Levítico. ¿Ya lo tienen? Levítico capítulo 16. Vamos a ver los primeros versículos. Dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor mató a los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan de ese episodio? Si no, voy a leer la Biblia. Dijo el Señor a Moisés: diga a tu hermano Aarón que en todo tiempo entre, que no en todo tiempo, entre en el lugar santo detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿No que me puedes leer? Versículo 3 dice: Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Vamos al versículo 5. Dice: y tomará de la congregación de los hijos de Israel
2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y usted lee adelante y ahí está la función sacerdotal, que era para el día de la expiación, en el que el pueblo presentaba una ofrenda por sus pecados. Y el sumo sacerdote tenía la labor tan importante de entrar al lugar santísimo del templo del Señor. Era un templo rectangular que estaba adentro, estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ilustrarlo de esta manera. El lugar santísimo estaba separado por un velo. El lugar santo era donde los sacerdotes llegaban y ministraban con el pan de la propiciación, el candelero, de no sé qué, y varias cosas. Y en el lugar santísimo, donde estaba el velo, estaba un instrumento que se llamaba el arca del pacto, que era una caja cubierta de madera, hecha de madera pero cubierta de oro. Y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿y qué más? El maná que el Señor le había dado al pueblo. Eso estaba ahí. Y lo cubría una tapa que se llamaba propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote, una vez al año, le dijo el Señor, no va a entrar todo el tiempo. O sea, no va a entrar sobre todo, va a entrar cuando yo diga. Va a entrar todo el tiempo. Porque si entra en una fecha que yo no le he indicado, va a morir. Entonces iba a entrar una sola vez al año, iba a entrar con la sangre de ese cordero que había derramado y la iba a rociar en esa caja. La iba a rociar con esa caja sobre esa tapadera que se llamaba propiciatorio. Y cuando el sacerdote rociara el propiciatorio con la sangre, imagínense que el arca del pacto era un instrumento sucio. Estaban rociando de sangre. Entonces lo cubría así, y los pecados del pueblo eran perdonados. Pero eso tenía que hacerse todos los años. Todos los años tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba todo el tiempo, y ese sacrificio del cordero era simbólico nada más. Esa sangre de ese cordero no perdonaba realmente el pecado del pueblo. Eso tenía que estarse haciendo todo el tiempo. Entonces esa era la labor del sacerdote. Ahora dice el escritor de los Hebreos que Jesucristo se constituyó nuestro sumo sacerdote, cumpliendo esa labor de expiación, de ofrecer el sacrificio y rociar la sangre del propiciatorio. Pero lo curioso era que el sacerdote, el sumo sacerdote de ese tiempo, no solamente ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, sino que antes tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y los de su familia. ¿Por qué? Porque era un hombre. Porque el sumo sacerdote también pecaba. Entonces tenía que ofrecer un sacrificio por él y por su familia, y luego por los del pueblo. O sea, antes tenía que purificarse él. Pero lo rociaba, como les digo, sobre el propiciatorio, que el propiciatorio, como le acabo de decir, había 3 elementos dentro del arca del pacto, que eran los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Las 3 cosas fueron entregadas al pueblo de Israel, fueron una manifestación del Señor, las 3 como consecuencia del pecado del pueblo. Los 10 mandamientos era la forma que tenían que regir su conducta los israelitas. La vara de Aarón, que fue un momento en el que cuestionaron la autoridad de Aarón, y el Señor, para demostrar que estaba respaldando a Aarón, hizo florecer el bastón, lo hizo florecer de manera milagrosa. Y el maná fue un acto de incredulidad de los israelitas cuando comenzaron a quejarse de que no había comida. Decían, el Señor a morir nos trajo acá al desierto. Le viene el Señor, que no lo hace tanto por misericordia, sino porque está enojado por la falta de fe de ellos, y les manda maná. Entonces esas 3 pruebas le ordena el Señor a Moisés que ponga en el arca. Entonces bien puede simbolizar el propiciatorio, que era lo que tapaba eso. El propiciatorio cubría ese símbolo del pecado del pueblo. Entonces dice el escritor de los Hebreos que Jesucristo asume el papel de sumo sacerdote en la expiación. Ahora, expiación, cuando el escritor de los Hebreos ocupa la palabra expiación,
puede entenderse la frase que él ocupa como expiación de tres maneras. Uno, el que ofrece la expiación, en este caso el sumo sacerdote, o el instrumento sobre el que se derrama la sangre de la expiación, que era el propiciatorio. El propiciatorio, como estaba encima de esos símbolos del pecado, se volvía expiación porque lo cubría. Y la tercera forma en la que se podía entender la expiación también era el cordero, la sangre del cordero, que era la que expiaba. De tres maneras. ¿Eso se lo voy a entender? ¿Es claro? ¿No? ¿Sí? Bueno, pero resulta que en Jesucristo se cumplen las tres formas. Primero dice el escritor de los Hebreos que se hizo semejante a nosotros para ser nuestro sumo sacerdote. O sea, el que ofrecía el sacrificio. Y más adelante Hebreo lo va a decir así, que nuestro sumo sacerdote no entró al tabernáculo, entró en la misma presencia del Señor para ofrecer su sangre. Entonces se cumple el primer significado del término de expiación, que es el que ofrece el sumo sacerdote. Pero también Jesucristo fue convertido en nuestra expiación. O sea, el lugar donde se derramaba la sangre. Dice Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 11 al 12, dice que Jesucristo es quien ofrece la sangre, ¿verdad? Como sumo sacerdote. Dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes, que ha venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez. ¿Cuántas veces lo hacía el sumo sacerdote del Antiguo Testamento? Cada año. Pero dice que Jesucristo entró una vez, para siempre, al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? La misma presencia del Señor. Logrando así eterna redención. O sea, los que creímos en Cristo tenemos eterna redención. Dice, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, ¿cómo? Mediante su propia sangre. O sea, que no solamente es el sacerdote que ofrece, sino que es el cordero que se sacrifica. Hay dos elementos del término de expiación que se cumplen en Jesucristo. Pero también es el lugar donde se rocía la sangre, o se rocía la ira. Romanos 3:25 dice de la siguiente manera: como demostración de justicia, dice, Dios le ha puesto a Jesucristo, a Él como expiación. Él es la expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. La palabra de Jesucristo es esa tapadera de pecados nuestra. Cuando el Señor nos ve a nosotros, o sea, bueno, algo curioso que pasaba, más curioso, el Señor todo lo hizo milimétricamente calculado. Todo el culto israelita, como les digo, apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Y el arca del pacto tenía sobre sus 4 puntas de la caja, el arco, 4 querubines. Y los 4 querubines tenían sus alas extendidas y los 4 estaban mirando el propiciatorio. Como símbolo de que Dios estaba viendo el pecado del pueblo. Pero cuando se ponía la tapadera, ya no se veía el pecado del pueblo. Se veía la tapadera. Y Jesucristo es para nosotros esa tapadera. Y cuando se derramaba la sangre, los ángeles estaban viendo la sangre del Cordero derramada, no el pecado. Cuando usted cree en Jesucristo, su sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. Entonces cuando Dios el Padre nos ve a nosotros, ya no ve al pecador, ya no ve al bolito, ya no ve al adúltero, ya no ve al mentiroso, ya no ve al engañador, ya no ve a la envidiosa, ya no ve a la chismosa, hay tantas cosas, al enojado, al amarguchis, de todo lo que quiera, ya no ve eso. Jesucristo nos ve a nosotros y nos ve lavados con su sangre, rociados con su sangre. El pecado que había en nosotros queda cubierto porque Jesucristo es nuestra expiación.
Entonces, por eso dice Pablo, ya no hay ninguna condenación. Nadie nos puede condenar. ¿Quién nos condena a nosotros? ¿Quién nos puede condenar? ¿Qué puede decir el diablo de nosotros? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede ser de la hermana Leví? ¿Qué puede ser de la hermana Maribel? ¿Qué puede ser del pajarraco el diablo? ¿Cómo nos puede acusar? ¿De qué nos va a acusar? El acusador eso pasa haciendo todo el tiempo. Nos anda incentivando a que pequemos y cuando pecamos nos acusan. Diciendo, mira lo que anda haciendo. Ese es el acusador, nos está todo el tiempo poniendo en mal por el Padre. Pero el Padre, a vernos, ve la sangre de Jesucristo en nosotros. No es que nos pasemos cubriendo de la sangre de Cristo, como hacía el sacerdote antes, que entraba una vez al año. O sea, una vez al año se cubría el propiciatorio. Como hemos dicho aquí un montón de veces, ¿verdad? Dice, Jesucristo entró una vez para siempre. Si usted cree en Jesucristo, queda cubierto con su sangre una vez para siempre, para obtener eterna redención. El Señor nos ha redimido y Él es el sacrificio, como decíamos, no solamente el sumo sacerdote que presenta, no solo es el lugar donde se rocía la sangre, sino que también es el cordero que es entregado, del que es extraída la sangre para el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Ahora el versículo 18 dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, o sea, Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a entender el término tentación como probar. Por cuanto en todo Él fue probado, es poderoso para socorrer a aquellos que también son probados. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Aquí hace una gran distinción el escritor de los Hebreos de los practicantes de la religión, que somos nosotros los hombres, los líderes religiosos, las autoridades eclesiásticas, todo lo que queramos, ¿verdad? De repente los líderes de las iglesias o de las denominaciones hacemos a un lado la misericordia en el afán de mantener el orden, de colaborarle al Espíritu Santo para lograr la santidad de los hermanos. De repente nos volvemos crueles con ellos, ¿verdad? E intolerantes con los hermanos. Y comenzamos a poner un montón de reglas para que los hermanos de la iglesia se mantengan en santidad. De reglas absurdas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque no hay esfuerzo humano que pueda contribuir a la santificación del hombre ni a su redención ni a su salvación. Y les prohíben que hagan esto, les prohíben que hagan lo otro, y si lo hacen van a estar en perdición, y si lo hacen van a enojar al Señor. Entonces no pueden ir a fiestas de cumpleaños, no pueden ir a cine, no pueden cantar el himno nacional, no pueden ir a la marcha, no pueden comer el hotel loco, no pueden ir a la playa. No pueden hacer un montón de cosas. Las hermanas iglesias hasta lo visten igual. Nosotros con mi esposa veíamos el fin de semana pasado, creo que pasábamos por una iglesia, por ejemplo, de las hermanas con un gran gabán, ¿no? Y todas del mismo color, aunque eran monjas cristianas. Y en serio, porque eran monjas. Solo que las monjas de negro, ¿verdad? Y ellas de amarillo, con un amarillo pastel. Por eso pueden ponerse colores todo pastel. Y miren, lo más chistoso es esto, ¿verdad? Y esas son reglas humanas que ponemos nosotros, los sumos sacerdotes, que no nos compadecemos. Pero nuestro sumo sacerdote es, como fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al contrario de nosotros no tenemos compasión por los tentados. Entonces le caemos a la yugular. Vemos a alguien que ha sido tentado y que ha caído inmediatamente. Entonces, y nos inventamos un montón de cosas. Pero digo, pues estos mismos hermanos de esta misma denominación, así se visten las hermanas. Perdón, señora María, que está viendo aquí, pero
Y los hermanos, por otro lado, con sombrero. En serio, con sombrero estaban. Y sus mangas largas, como que eso fuera símbolo de santidad. Con sus mangas largas. Y tan absurdo esto, porque con mi esposa veníamos de hacer unas compras del mercado. Entonces, como veníamos a hacer compras del mercado, veníamos cómodos. Bueno, pues, ¿cómo? Ya no voy hacia el mercado. Bueno, un par de veces hemos ido así porque o venimos para la iglesia o regreso a la iglesia pasamos al súper. Y todo el mundo en chancletas y en corbatas. Dice, más absurdo de nosotros. Porque nosotros, perdón, diácono, disculpa. En la oficina tengo que andarle corbata porque ya tengo aire, pero aquí hermano no se imagina cómo estoy sudando de la espalda. Así horriblemente. Bueno, bien. Bueno, así vamos porque ni modo, pero esa vez andamos con mi esposa bien cómodos, porque veníamos del mercado. Entonces mi esposa andaba con ropa cómoda. Usted sabe que mi esposa es bien chula y agradable, usted la ve. Pues uno de estos hermanos que estaban subiendo unas cosas porque iban para algún culto, creo yo. Y así, de plena mañana, con su manga larga y su sombrero y todas las cosas. Iba con su silla y mi esposa pasó y el hermano sí. Yo le digo, hermano, esas cosas, dice Pablo, solo aparentan piedad, pero no contribuyen a ser unos mismos deseos de la carne. Eso no es así. Entonces, no, dice el escritor, que nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo y por eso es poderoso, no para castigar al tentado. ¿Para qué es poderoso? Para socorrerlo, no para castigarlo, no para ponerle más reglas, para que viene santidad. Vamos a separar las hermanas de los hermanos porque es muy lujurioso. En medio se tocan y ya, el diablo entra. O sea, no podemos hacer ese tipo de cosas. Dice, es poderoso para socorrer a los que son probados. Pero vamos a entender las pruebas. También no solamente en el ámbito de la tentación para hacer pecar, sino las penalidades que tenemos todo el tiempo, porque Jesucristo fue tentado y probado también en esas necesidades. Porque cuando tuvo hambre, como decíamos al principio, el diablo lo tienta y le dice, no sos hijo de Dios, pues. Decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Si no sos hijo de Dios. Son pruebas. Y ahora, hay que entender algo, hermano. Nosotros los cristianos vamos a seguir siendo probados. Nuestra fe va a seguir siendo probada. El concepto bíblico para alguien que cree en Jesucristo es de una persona que toma su cruz cada día y sigue al Maestro. Y el símbolo de la cruz son padecimientos. Si alguien le dijo que al ser cristiano toda maravilla y todas las enfermedades van a huir y todos sus enemigos van a huir y todas las maldiciones se van a romper, lo están engañando. No es así. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El mundo cristiano es una vida así. Lo que tenemos que esperar no son gloria, son promociones de Dios. Eso es lo que tenemos que estar esperando. Son padecimientos. Si Jesucristo fue perfeccionado por los padecimientos, y nosotros tenemos que esperar algo diferente al Maestro. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que estar esperando lo mismo. Entonces de repente vamos a sufrir penalidades, vamos a ser probados, como dice Pedro, creo que es, que así como el oro se prueba con el fuego, nuestra fe también tiene que ser probada por fuego. ¿Para qué? Para que todo el tiempo dependamos del Señor y no de nosotros mismos, no de nuestra fuerza. Ahora, hay que entender que de repente hay situaciones complicadas que nos llegan a nosotros y hay que ser muy honestos. Si de repente no son situaciones complicadas que nosotros mismos nos las hemos buscado. A veces uno con sus malas decisiones se mete en problemones. ¿Sí o no? Entonces ahí lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad y ver cómo lo corregimos. ¿Verdad? Yo me acuerdo que, bueno, hay iglesias donde hacen sus cultos de liberación, donde dice a la gente, bueno, yo escuchaba a un predicador que decía a su congregación, hoy vamos a romper todas esas maldiciones, porque todos los cultos rompen maldiciones. Lo curioso es que a todos los mismos hermanos le rompen maldiciones toda la semana.
que como que la maldición anterior no hubiera sido rota, o son cualquier más maldiciones, no sé. Entonces decía que iban a orar por esas maldiciones de personas que hablaban en contra de ellos. Poniendo a llorar nosotros porque la gente anda hablando de nosotros. Eso no es nada. Bueno, se pusieron a orar por eso. Entonces la oración que decían al Señor por esos adversarios, dice que tenemos. O sea, hermano, que mi vecina se ponga a hablar de mí y diga cosas, eso no es un adversario mío. Me está poniendo, le voy a estar quitando tiempo al Señor por pleitos de vecinos. Pero bien, entonces el hermano, vamos a orar y vamos a pedirle, dijo, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Dijo, vamos a pedirle al Señor que haga justicia por nosotros. Dije en ese momento, si piden justicia, prepárense. Porque justicia quiere decir que si en ese pleito entre vecinos usted tuvo la culpa, usted va a caer. Porque si no pasa así, entonces estamos enfrentados también, pero nosotros somos los chullones. Entonces, y de repente el otro se enoja, ¿no? Entonces la agarra con nosotros y nos dice, y toda la cuestión, porque nosotros empezamos. Es decir, le decimos, Señor, haz justicia sobre mis enemigos. Viene el Señor y va a hacer justicia. Eso, bueno, ya empezaste. Venga, vos te va a caer. Porque nosotros de repente en el pleito perdemos la objetividad, ¿verdad? Y creemos que sí, el otro es el que tiene la culpa. No, de repente, hermanos, somos nosotros los que tenemos que ceder, hombre. Nosotros somos los que tenemos que decir, bueno, sí, quizás yo soy un poco soberbio, ¿no? Y yo tengo que bajarme. Porque si le pido justicia al Señor me da justicia. De hecho, lo hace sin que lo pida. O sea, lo va a hacer sin que lo pida. Y pues, si nosotros todavía le pedimos, lo va a hacer. Pero hay situaciones en las que sí, nuestra fe simplemente es probada. Nuestra fe es probada. Y en esos casos hay que recordar lo que dijo el Señor Jesús allá en San Juan 16:33, que dice, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Pedro dice, no, si de repente son pruebas, no se extrañen por eso, no se sorprendan por eso. No estamos blindados por ser cristianos. Dice después, antes bien, dice, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Y bueno, al prometernos al Señor que vamos a tener padecimientos, también nos promete el Señor que en esos padecimientos vamos a tener su apoyo. Eso hay que estar muy consciente. Y hermano, miren, todos pasamos diferentes situaciones difíciles. De hecho, en este momento, yo sé que algunos de ustedes están pasando situaciones muy complicadas. Diferentes tipos, familiares, financieras, de salud, lo que sea. Y que nos hacen tambalear, ¿no? Nos afligen, esas situaciones nos preocupan. A veces nos entristecen a tal punto que nos parten el corazón, ¿no? Y nos dicen, no, ya no aguanto, no puedo. Y uno no tiene el ánimo ni de levantarse de la cama. Porque uno no ve la salida. Uno dice, hago esto y sigue ahí, se intensifica. Yo oro y más feroz se pone esto. Luego en el momento que vaya a salir, yo creo que en alguna ocasión nos hemos sentido así, ¿verdad? Es decir, no, de veras, ya no sé más que así. Algunos con padecimientos de familiares por largo tiempo y gastando dinero. Hace poco un amigo mío, un compañero mío de trabajo, me estaba dando la noticia que a su esposa le acaban de diagnosticar cáncer. Y cuando yo le vi la cara con la que me contó, yo no lo voy a entender porque no lo pasé, pero algo pude comprender de la cara, cómo le cambió la cara cuando me dijo, mi esposa tiene cáncer. Y tiene 2 niñas chiquitas. Y aparte la suegra que vive con él está con un padecimiento terminal.
Increíble. O sea, digo, ¿cómo un ser humano puede aguantar todas esas cosas? Y hay situaciones más difíciles, ¿verdad? Y no solamente, y no me refiero a todas las personas en general, los cristianos, hijos de Dios, también padecemos ese tipo de cosas. Situaciones complicadas que llegan a nuestra vida. Pero, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, y esto es algo que usted tiene que grabarse mucho en su mente y en su corazón, donde dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, quien os dejará, no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Dice, fiel es Dios. Primero, entiendan una cosa, dice Pablo: ninguna tentación que llegue a nosotros no va a ser humana. O sea, todas son humanas. O sea, en otras palabras, todas las puede aguantar el hombre. Son humanas, se pueden aguantar, por muy difícil que sea. Y luego dice, enfatiza Pablo y dice, pero fiel es Dios. Está apelando a la fidelidad de Dios. ¿A qué fidelidad de Dios? Que Él no miente. Él no puede mentir. Dice, pero fiel es Dios, quien no os dejará, no va a dejar que eso pase. Dice que sean tentados más de lo que pueden soportar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que le está diciendo ahora, en este momento, hermano, la prueba que usted está pasando, fiel es Dios, que le dice a usted, la puede soportar. Esa prueba es humana. Y fiel es el que no va a dejar que esa prueba se haga tan fuerte que usted no pueda soportarla. No, usted la puede soportar. Porque Dios es fiel. Y por muy difícil que parezca, aquí está la palabra del Señor que dice que usted la puede soportar. Y luego dice, no os dejará ser tentado más de lo que puede soportar, sino que, dice, juntamente con la tentación, mi hermano, mi hermana, también le va a dar la salida. Esa es la palabra del Señor. Aquí sí yo le puedo decir a usted con toda seguridad, así dice el Señor. Juntamente con la tentación le va a dar la salida para que pueda usted resistir. Así que esa situación que está ahí, fiel es Dios, que le va a dar la salida a usted. Nuestro sumo sacerdote padeció nuestras necesidades para poder socorrernos. Porque sabe lo que es sufrir, porque sabe lo que es tener a alguien querido, enfermo. ¿No se acuerdan de su amigo íntimo, del señor Lázaro? Está padeciendo una enfermedad y cuando le informan al Señor que Lázaro había muerto, ¿cuál es la reacción del Señor? Ese versículo tan chiquito en la Biblia. Jesús lloró. Porque su hermano había muerto. Nuestro sumo sacerdote se encarnó para poder comprender nuestra necesidad. Y se ha hecho un sumo sacerdote que entiende nuestra necesidad, que entiende nuestras lágrimas. Hermano, querido, no es tan malo que usted llore por lo que está pasando, que sufra, que se desahogue, que diga no, que le diga al Señor, Señor, siento que no tengo fuerza. Si vale que va, Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo lo hizo. Vamos a padecer situaciones complicadas. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, pero adelante, señores. Adelante, esa prueba es humana. Y fiel es Dios que nos va a dar la salida juntamente con esa prueba. Siga adelante, no se rinda. Esto no ha terminado, la gloria sigue ahí intacta para usted. Esto no significa su salida, su fin, su conclusión. No es un sacerdote inflexible y tirano, no es así. Es poderoso para socorrernos. Hermano, y con cuántas cosas Dios nos ha sorprendido, ¿no? Cuántas cosas Dios nos ha sorprendido. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando mi papá se quedó sin trabajo. Una de mis hermanas trabajaba también y casi al mismo tiempo mi papá deja de trabajar y llega a decir, dejé el trabajo.
solo yo trabajaba. Y el salario que ganaba no creía, hermano, que era gran cosa. Y veníamos 5 adultos en casa. Y yo terminando mi carrera para salir. Y yo sabía que mi papá tenía un llamado al ministerio para pastorar. Le dijimos con mis hermanas a mi papá: hombre, dedíquese a eso. Nosotros vamos a ver cómo hacemos. Y solo yo estaba trabajando. Y a los mesecitos, a la semana, creo, de que pasa eso, cierran la empresa donde yo estaba trabajando. Y me liquidan. Yo liquidar que me dan efectivo, ¿no? Para los que me oyen allá en Italia, y sé que hay hermanos que me están oyendo en Italia, saludos. Y bueno, tenía el dinero, yo a punto de graduarme y toda la cuestión, y me quedé sin trabajo, y le digo a mi papá: yo creo que andando por la fe, ¿verdad? Yo, mira, ahorita no busques trabajo, mejor terminar la carrera. Y salgo con el dinero de la indemnización, hermano. Y el Señor comienza a abrir puertas. Y bueno, yo le hice caso a mi papá y me dediqué a eso. Y confiando en el Señor, yo no. Mi fe no es tan grande. Yo pensando, ¿cómo hacemos después? Y como pudimos, llegamos. Y de repente me llaman de un lugar donde yo había metido papeles hacía 2 años, ni me acordaba que había metido papeles, ¿no? Me llamaron para preguntarme si yo estaba interesado en aplicar. Claro, no estoy interesado. Ni pregunté de qué era. No sabía si era de mesera o de secretaria, no me interesaba. Y dejémosle. Y apliqué, hice las pruebas, y de repente, se los digo así, cuando me faltaban $10, era todo lo que tenía, para gastármelos y morir. Como la vida de Sarepta. ¿Cómo hacer este plato de comida? Echar a la muerte. Me llaman y me dicen: usted está contratado, su plazo se aprobó. Entonces, y esos $10 me sirvieron para estarme transportando hasta que me pagaron. A mí me contrataron un 15 de enero, a la siguiente semana me estaban pagando, porque ahí no nos pagan el 30, aquí se nos pagan una vez al mes y pagan ahí por los 20, 25. Dígase, pues justo se me acaban los $10 y me pagan. Y desde esa fecha tengo 22 años de no tener que andar pidiendo empleo. Díganme, esa es capacidad del hombre. Es un mejor. ¿Lo voy a decir? 22 años, solo una vez en mi vida he tenido que pedir empleo. Una vez. Y eso en un país como este, hermano, es un milagro. Es un milagro. Yo trabajo en un área donde yo tengo que estar viendo cómo la gente postula y busca trabajo. Cada vez que yo veo esas situaciones, a mí me queda más que decir al Señor: gracias. 22 años de no tener que andar buscando trabajo. Y ni siquiera tener que andar pidiendo ascenso o incremento salarial, no lo he tenido que pedir. El Señor se ha encargado de ir haciendo todo. Entonces, hermano, y así usted ha visto la mano de Dios también. Entonces, por eso Pablo dice: señores, fieles Dios, para darnos juntamente con la tentación de segunda. Solo esperen, tengan paciencia, aguanten. Esta es solo una prueba de su fe, porque las pruebas sirven para perfeccionar al cristiano. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Las pruebas nos fortalecen, en lugar de debilitarnos, nos fortalecen si nosotros tenemos la paciencia para esperar que la obra de Dios y la misericordia de Dios se cumpla. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. ¿Para qué? La prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
Y obviamente esa prueba lo que nos hacen es tener una dependencia absoluta del Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 6, un versículo muy usado, ¿verdad? Entonces me explicó diciendo, esta revelación de Zacarías, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Yo le digo, yo puedo ver en mí, voy a hablar ahora por mí, yo puedo ver la mano del Señor en mi vida, en mi familia, lo hizo todo el tiempo, y estoy seguro y convencido que nunca ha sido por nuestras capacidades, nunca ha sido por lo buena gente que podamos ser. Si ustedes creen que somos buena gente, pues la gracia del Señor. No somos nosotros. Yo he visto cómo personas más preparadas que yo se han quedado y me han escogido a mí. La gracia del Señor. La gracia del Señor. Porque no se trata de ejército, no se trata de fuerza, no se trata de una cuenta de ahorro, no se trata de conectes, no se trata de simpatía, no se trata de dónde estudió. Así que hermanos, papás acá que están preocupados por dónde van a poner a estudiar a sus hijos, no se trata del colegio, se trata de la gracia del Señor. Usted póngalo donde tiene su capacidad, donde Dios le ha dado, y ore por sus hijos. Encomiéndese al Señor y Él va a hacer. Yo salí de la Universidad Nacional, hermano, universidad pública. Hay mejores universidades, pero me ha ido mejor que otros que han venido de Stanford. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor. Así que, hermano, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado, usted haga lo que tiene que hacer. No se meta a cosas irracionales, ¿verdad? A vender su alma para darle una gran educación a sus hijos. Hermanos, si yo he visto hechos de los mejores lugares que tienen un ápice de sabiduría, un ápice de inteligencia, sí, una miseria de gracia, bichos que caen mal, porque un instituto no hace vivo a los hijos. El que ha nacido con mal. Pero cuando la gracia de Dios llega en uno, puede estar en el peor lugar. En el peor lugar. ¿No se acuerdan de un señor que se llamaba José? De la cárcel lo sacó el Señor para hacerlo gobernador de Egipto. De la cárcel. Que es la gracia del Señor. Usted dígale a sus hijos, bueno, hijos, esto es lo que me alcanza a mí. Si vamos a estudiar en el instituto, la madre no sé quién, ahí eso es lo que nos alcanza, pero usted tiene la gracia y la inteligencia del Señor, usted brilla ahí. Si el Señor tiene un propósito para usted, de ahí lo va a sacar. No se preocupe por esto. Puede salir de la Matías Delgado, del ESEN, ¿verdad? Pero si no tiene la gracia del Señor, ahí va a quedar. Y puede hacer cosas por su propia cuenta, pero no viene bendición del cielo, no es de ahí. Hay muchos profesionales que hacen billetes y toda la cosa, pero no es la bendición de Dios y tienen familias destruidas. Ellos viven en soledad, en depresión y aún teniendo un montón de cosas. Y nosotros comiendo salteado, pero cada vez que comemos, lo disfrutamos. Frijoles de 3 días sin comer, hermano. Con cremita, queso, tortillas bien calientes, hermano. No se compara un Tony Roma, una costilla de Tony Roma. Ya han probado eso, ¿verdad? Mira, con mi esposa hemos comido, gracias a Dios, por puro gusto. Gracias a Dios, por puro gusto. Por una tortilla así, mira, recién salida del comal, bañada en crema. No se tapa las arterias, lo que quiera, pero le oramos al Señor, decimos tu nombre. Y un poquito de sal, hermano, y rasca. Pues no ha comido sardina, hermano. Con toda su salsita, como dice mi sobrino. Chuponeada con la tortilla, y así hecha. Vamos a almorzar, que el Señor nos bendiga, hermano. Adelante en las pruebas, el Señor está con nosotros. Viene Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Digno eres, Señor, de recibir toda la oración, toda la gloria, toda la alabanza solamente para ti, Señor. Gracias, Padre, por el consuelo de esta mañana. Creemos, Señor, en ti. Padre, yo sé que hay hermanos aquí, Señor, en esta congregación. Algunos están acá con nosotros, otros quizás no han podido venir, que están pasando por momentos complicados.